Muy bien, hermanos. Nuevamente damos gracias al Señor por este momento. Para mí es un momento especial, es por la misericordia de Dios que no soy digno de tomar su palabra, pero nuestro Señor ha querido hacerlo de hace muchos años y por eso le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir de su palabra. No un mensaje mío, es un mensaje de Dios, es el mensaje que Dios quiere que todos los días recordemos y lo enseñemos. Y nuevamente les pido el favor que vayamos a nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23. Y hemos llegado en esta serie de mensajes al versículo 29. Versículo 29. Ahora, recordemos que todo este capítulo 23, el Señor ha venido acusando a los fariseos, que eran como los líderes espirituales, los pastores, juntamente con los sacerdotes, y enseñaban la religión al pueblo, le enseñaban el camino de Dios, pero nuestro Señor ha venido acusándolos por su hipocresía. Y en este capítulo 23 vemos que cada vez que el Señor va a lanzar una acusación, inicia diciéndoles: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Ahora, nuestro Señor, ¿qué buscaba con esos ayes? Cuando le decía a ellos: ¡ay de ustedes, pobre de ustedes, hipócritas! Creo que el Señor buscaba primero advertir a los seguidores de los fariseos sobre el peligro en que se encontraban al seguir las falsas enseñanzas de ellos, de sus propios maestros. Y en segundo lugar, advertir a los mismos fariseos de su equivocación, de tal manera que ellos reconocieran su error, se arrepintieran. Pero los fariseos y los sacerdotes de la época y los escribas, en lugar de arrepentirse, pensaron fue acallar sus conciencias. Cuando uno no se quiere arrepentir, entonces uno busca argumentos para ver cómo calla su conciencia, silencia su conciencia. Y cómo ellos buscaron acallar sus conciencias. Los fariseos buscaron evadir el arrepentimiento rindiendo honores a los mártires. Vamos al versículo 29. Ya el Señor está terminando esta serie de acusaciones. Dice aquí otra vez: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, aquí el Señor dice que los fariseos rendían honor a los mártires. ¿Cómo? Edificando sus tumbas. En los tiempos de Jesús, los judíos cavaban las tumbas en la tierra y luego edificaban el sepulcro. Si se trataba de una persona que había sido muy importante, muy querida, pues esos sepulcros eran muy hermosos. Ahora, ¿por qué el Señor condena a estos fariseos? No los condena por decorar los sepulcros de los profetas, sino porque estos fariseos eran igual de asesinos a sus padres, como lo demostraron más tarde. ¿Y por qué los padres de estos fariseos habían matado a los profetas?
porque no les gustó la predicación de la palabra de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento y ve los mensajes de los profetas, todos los mensajes eran una denuncia, un llamado al pueblo a arrepentirse, a no ser perversos, desde los gobernantes hasta el habitante más sencillo. Pero no les gustó la palabra de Dios y mataron a varios. Y ahora sus hijos están adornando los sepulcros de las víctimas para expiar sus culpas. Y entonces lo que quiere decir el Señor aquí es que más importante que edificar sus tumbas y adornar sus monumentos, hubiera sido mejor haber escuchado sus palabras. Pero los padres de ellos no escucharon la palabra, sino que cometieron homicidio. Y luego ellos dicen de una manera casi cínica: mire, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo cuando mataron esos profetas, cuando nuestros padres mataron a esos profetas, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros hubiéramos sido mejores. Nosotros hubiéramos sido mucho mejores. Por eso es que estamos adornando estas tumbas y estamos hermoseando estos sepulcros. Los estamos pintando y arreglando porque tenemos un gran respeto y una gran memoria por los profetas. ¿Quién se va a poner a construir la tumba de un enemigo? Y nuestros padres se equivocaron, pero nosotros no. Mire cómo hemos embellecido sus tumbas. Pero el Señor entonces les dice: mentiras. Mentiras. Porque si los profetas resucitaran y volvieran otra vez, los volverían a matar. Estos mismos fariseos que adornaban los sepulcros de los santos muertos, más tarde mataron a Jesús y a sus apóstoles. El gran reformador Juan Calvino, después de todo el problema de la Inquisición en Europa en el siglo XVI, él dijo lo siguiente. Dijo: es una muestra de hipocresía básica y de vergonzoso descaro el adorar a los muertos mientras se esfuerzan por asesinar a los vivos. Y esa ha sido la constante en la historia, ¿no? Ha sido la constante. El que no cree en el Evangelio ni se arrepiente odia la predicación de la palabra. No le gusta la iglesia, no le gusta la Biblia, no le gusta la gente de bien, la gente de principios y de valores, porque es corrupto y no quiere dejar su mal camino. Esta semana, el miércoles pasado, el miércoles 23, se celebraron los 445 años de la tristemente matanza de San Bartolomé en Francia. En la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, en París, con el contubernio del Papa Gregorio XII, el rey Carlos IX y su madre Catalina de Medici, ellos tres ordenaron el asesinato en masa de miles de hugonotes. Esa noche entraron a las casas y degollaron familias enteras. Al líder lo tomaron y lo arrojaron por una ventana. ¿Y quiénes eran los hugonotes? Eran los cristianos protestantes franceses de doctrina calvinista. Pero eran muchos y estaban casi para tomarse el poder. Y entonces ni al Papa, ni al rey Carlos IX, ni a su mamá Catalina le interesaba que los protestantes de pronto se apoderaran del gobierno en Francia.
y para evitar eso cometieron esa terrible masacre. Algunos dicen que murieron, lo mínimo fueron 20.000, pero algunos dicen que fueron hasta 100.000, porque después de eso siguieron matando en las villas cercanas. Y después hicieron una fiesta, el Papa y el rey. Y el Papa condecoró al rey, se alegraron de que los herejes habían sido exterminados. Usted puede leer esa historia en la internet. Pero mire usted aquí lo que estamos viendo. Los fariseos en este momento lloraban sobre las tumbas de los profetas asesinados. Lloraban y decían: si yo hubiera estado en el lugar de mi papá, yo no hubiera matado al profeta. Pero sus lágrimas eran lágrimas de cocodrilo. Esa es la leyenda que hay, ¿no? Dicen que el cocodrilo se le ven los ojos aguados, pero realmente no está llorando. El cocodrilo atrapa a la presa con sus fauces y se le aguan los ojos, pero no de tristeza. No de tristeza. Entonces, cuando alguien disimula que está triste y llora para demostrar un arrepentimiento falso, decimos que son lágrimas de cocodrilo, porque no se está arrepintiendo de verdad. Llora sin motivo o finge. La persona llora, pero sus lágrimas no significan que se encuentre sufriendo. Y muchas veces algunos tienen esa costumbre más para despertar compasión en las demás personas y conseguir algo de las demás personas. Entonces decimos: es mentiroso, tiene lágrimas de cocodrilo. Y así eran los fariseos. Ahora, nuestro Señor en el versículo 33, después de que les dice eso: ustedes son iguales de malos que sus papás, y con sus pecados lo que están es completando la condenación de sus propios papás. En el versículo 33 el Señor vuelve y le dice en una expresión muy fuerte: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El propio Jesucristo. Ahora, el Señor le dice víboras, serpientes, y esta era la manera de referirse de una manera muy mala a ellos, por supuesto, pero también es la manera de referirse a las personas de malas intenciones. Nosotros tenemos esa expresión aquí a veces, ¿no? Decimos: no, si es que esa es una serpiente, estamos diciendo que es terrible, es astuto, es malo, es traicionero, es todo. La víbora es una serpiente venenosa del desierto, y habían muchos en los tiempos de Jesús. Es pequeña y se mezcla con las hojas en el suelo y puede picarlo a uno. Es muy peligrosa, muy venenosa. Los fariseos entonces odiaron a los mensajeros de Dios hasta el punto de asesinarlos. Por eso Jesús les dice: ustedes son una generación de serpientes, peligrosos, venenosos. Y por eso Dios los conducirá definitivamente al infierno. Y el Señor entonces muestra aquí que sin arrepentimiento no hay escapatoria. La revelación nos dice que ese será el fin de todos los que rechazan a Cristo, persiguen la causa del Evangelio, o peor, asesinan a otras personas. ¿Qué les espera si no se arrepienten? Aquí el Señor dice que el infierno. ¿Cómo van a escapar del infierno? Y luego el Señor dice que hay una cosa complicada aquí que tiene que ver con la naturaleza nuestra humana, pecadora. Y es, el Señor dice aquí que ellos seguirán odiando el Evangelio. Versículo 34. Después de que el Señor les dice esto: hipócritas, ustedes son más malos que sus padres, son unas serpientes. Le dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad.
¿Y qué es lo que nos enseña la misma Biblia y la historia? Muchos fueron azotados en las propias sinagogas, es decir, donde se enseñaba la ley de Dios. Otros fueron perseguidos de ciudad en ciudad. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, las narraciones de los sufrimientos, las persecuciones, y usted se va a dar cuenta cómo los apóstoles algunos huyeron. Después de la crucifixión de Jesús, muchos discípulos fueron asesinados. Algunos de los apóstoles fueron mártires. Pedro y Juan fueron azotados cuando comenzaron a predicar el Evangelio, por orden de los principales sacerdotes. Los dos hijos de Santiago fueron asesinados. Y según una tradición, Pedro fue crucificado. Y Simeón, un hermano de Jesús, de modo que todos los miembros, los discípulos de Jesús, sufrieron y participaron de los sufrimientos que el mismo Señor Jesucristo ya había dicho que podrían atravesar por esos terribles sufrimientos. Y el Señor le dice, con conocimiento de causa: ustedes van a seguir odiando el Evangelio. Yo les voy a enviar a ustedes algunos predicadores y ustedes los van a matar, como sucedió. También dice el Señor que seguirán al mismo tiempo recibiendo la venganza de Dios, porque ¿qué dice el versículo 35? Dice que ellos van a matar a ellos. Y el 35 dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, la acusación de Jesús es que la historia de Israel es la historia del asesinato de los hombres de Dios. Varios, desde Abel hasta Zacarías, fueron asesinados. Zacarías fue un sacerdote que reprendió a la nación por su pecado y le dijo a la nación: arrepiéntanse, porque si no van a atravesar grandes calamidades. Y el rey, en vez de apoyarlo, lo que hizo fue ordenar su asesinato, y lo mataron en el mismo templo donde se adora a Dios. Ahora, después de que hubo el primer homicidio, ¿cuál fue el primer homicidio? El de Abel. Y el Señor lo menciona aquí. Después de que hubo el primer homicidio, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le dijo algo a Caín. Miremoslo, Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. El primer asesinato. No se había derramado sangre sobre la tierra. Dice aquí lo siguiente en Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a pasear. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? No, yo no sé dónde está. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, algunos dicen que probablemente Caín mató a Abel y lo enterró para que no se supiera, no se descubriera. Pero Dios, que sabe todas las cosas, lo vio lo que había hecho, y la voz de la sangre inocente llegó a sus oídos y clamó por venganza, según este relato. Es como si Dios dijera: la sangre de Abel derramada en la tierra me reclama, como si fuera un testigo del horrendo crimen que usted ha cometido.
Así que el Señor entonces le dice a los fariseos que Dios va a llamar a los judíos a juicio según sus propósitos. La venganza es de Dios, no de nosotros. Eso sí está claro. Dios no se queda con nada de nadie. Él hace justicia a padres e hijos igualmente. Y lo que le está diciendo el Señor aquí a los fariseos es: si se arrepienten, pues se puede detener el terrible castigo del pecado, como siempre ha sido. Si uno se porta mal, pues Dios no lo va a bendecir y Dios lo va a premiar, lo va a castigar. Y si uno se arrepiente, pues el Padre detiene el castigo. Entonces, si se arrepiente, cambian las cosas. Pero si endurece su corazón y se endurece en su mal, van a heredar el retraso, el castigo de sus padres y de sus hijos. Fíjese usted que cuando Jesús estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, el pueblo decía: crucifícale, crucifícale. Y entonces dice la Biblia que Pilato hizo algo. Mateo 27, 25. Pilato hizo algo. Mateo 27, 25. El 24. Leamos desde el 23. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Él no entendía mucho, era un político, pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá ustedes. Claro, Pilato tenía poder para liberarlo. Por algunos dicen que por política dijo: no, yo no me echo a la gente encima, a mí me interesa es la gente que me tiene aquí. Sin embargo, se lavó las manos ahí para disculparse. 25, y le dice a la gente, Pilato le dice: allá ustedes, es problema de ustedes. Y el 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la respuesta de la gente a Pilato: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nos hacemos responsables. Así que se colgaron la lápida de su muerte más rápido. ¿Cuándo se dieron esos acontecimientos? Porque más adelante el Señor entonces es crucificado, viene la resurrección, comienzan los apóstoles a predicar el evangelio y comienza el cristianismo a expandirse sobre la faz de la tierra. Pero lo que el Señor había dicho estaba ahí listo como una profecía. El Señor ya había dicho, como ya lo vimos: a ustedes les espera algo tremendo. Mateo 23, y en el versículo 36 dice el Señor, Mateo 23, 36, que es donde estamos, después de que el Señor les dice todas esas cosas, que ellos son culpables de la sangre de mucha gente, le dice en el 36: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? Pues esa, la que está ahí en los tiempos de Jesús. ¿Y cuándo se dieron esos terribles acontecimientos que Dios vengó la muerte de toda esta gente? Pues la Biblia dice, y la historia nos lo enseña también, que 40 años después, solamente 40 años después, en el año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén por varios meses, la destruyeron y la convirtieron en un montón de ruinas. Porque antes, recuerde que antes también
los discípulos le dijeron: mira, Señor, qué hermoso templo este de Salomón, es la maravilla del mundo, mira esta maravilla. Y Jesús le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Lo cual sucedió 40 años después, en el año 70. Ese desastre fue la consecuencia directa del rechazo de Jesucristo. Si los judíos se hubieran arrepentido, hubieran creído, probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Y esos son los hechos de la historia. Y también sucede cuando una nación es perversa y rechaza a Dios y rechaza su palabra, está condenada al desastre. Por eso nosotros oremos por nuestro país, para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar aquí en 10, 20 años. Y mire usted, hermano, finalmente nuestro Señor sigue entonces enviándonos como sus mensajeros a predicar el Evangelio. El Señor nos dice a usted y a mí: vayan, hable del Evangelio, diga: el que creyere será salvo y el que no será condenado. ¿Alguien cree en Cristo y se arrepiente? Bueno, le va a ir bien. No cree, será condenado. Entonces Dios nos llama a ser testigos, identificándonos con toda persona. La gente tiene que saber que yo soy un cristiano y un hijo de Dios. Tengo un mensaje. Y tenemos que identificarnos con toda persona, familiares, amigos, conocidos. Probablemente a muchos no les caeremos bien. Hay gente que apenas sabe que uno es cristiano y le toca el tema: no quiero, muchas gracias, pero no. Otros nos verán como enemigos, pero probablemente otros sí vayan a prestar atención, pero seguimos siendo fieles al Señor, porque el Señor es el que cambia los corazones definitivamente. El mensaje del Evangelio entonces lo han querido ahogar, pero no han podido ni podrán, porque es el mensaje de Dios y Él respalda este mensaje. No es un mensaje que nos inventamos nosotros, es un mensaje que no es propio, es el mensaje de Dios para el bien del hombre. Una lección, creo yo, de esto importante es que el pueblo de Israel rechazó a Cristo a través de la historia. Usted lee el Antiguo Testamento y qué pueblo tan rebelde, incrédulo. Dios los bendecía y ellos más incrédulos, más rebeldes. Dios les mandaba a los profetas para corregirse, mataban a los profetas, finalmente mataron al propio Jesucristo. Y entonces todo eso les trajo muchas desgracias, hasta que en el año 70 el Señor destruyó Jerusalén y los judíos fueron dispersos sobre la faz de la tierra. Y ya no son más el pueblo elegido de Dios, a menos que se arrepientan y se entreguen a Cristo. Y eso entonces nos enseña que como iglesia debemos escuchar y obedecer. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero usted tiene que obedecer. Si usted toma la Biblia y dice: oh, qué bonita la Biblia, no, es muy linda la Biblia, qué cosas tan hermosas tiene, esos principios éticos, esos valores morales tan bellos que tiene. Sí, pero es que eso es para usted. No es para nadie más, es para usted mismo. Por eso digo que hay que creer y obedecer. Pero si somos desobedientes, somos burlones, bufones con nuestra fe cristiana, pues vendrán juicios severos. Yo no he conocido a nadie que ande mal que termine bien. Dios puede castigar a un individuo, a una familia, a una iglesia, a una ciudad, a una nación. Dios puede castigarla por sus pecados si no se corrige. Y eso es para que lo pensemos.
Entonces, hermano, la fe debe producir obediencia. ¿Es así su vida? ¿Su vida es así? La fe que usted tiene está produciendo obediencia a la palabra del Señor. Porque es que el Señor no dejó esto y dijo, bueno, ahí les dejo mi palabra y ustedes como una opción. Es decir, ahí les dejo mi palabra, eso es muy lindo y muy bonito lo que está ahí. Traten de mirar si de pronto les sirve algo. No, el Señor no dijo eso. El Señor dio una orden que tenemos que obedecer a su palabra, porque el que creyere será salvo y el que no será condenado. Y por eso mi pregunta es, ¿cómo es su fe, su vida? ¿Es obediente? Vamos a orar.